Bienvenidos al resumen del capítulo número 3 de la Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos. En este capítulo se verá los procesos de la dirección de proyectos. Los procesos de la dirección de proyectos se aplican de manera global y a todos los grupos de industrias. Buenas prácticas significa que existe acuerdo general respecto a que la aplicación de los procesos de la dirección de proyectos aumenta las posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. Buenas prácticas no significa que el conocimiento, habilidades y procesos descritos deban aplicarse siempre de la misma manera en todos los proyectos. Para un proyecto determinado, el director de proyecto, en colaboración con el equipo de proyecto, tiene siempre la responsabilidad de determinar cuáles son los procesos adecuados, así como el grado de rigor adecuado para cada proceso. La dirección de proyectos es una tarea integradora que requiere que cada proceso de producto y de proyecto esté alineado y conectado de manera adecuada con los demás procesos a fin de facilitar la coordinación. Los proyectos existen en el ámbito de una organización. Requieren datos de entrada procedentes de la organización y del exterior y producen capacidades para la organización. Los procesos involucrados en el proyecto pueden generar información para mejorar la gestión de futuros proyectos y de los activos de los procesos de la organización. En este capítulo abordaremos los procesos de la dirección de proyecto. La dirección de proyecto es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para cumplir con los requisitos del proyecto. Un proceso es un conjunto de actividades, acciones relacionadas entre sí, que se realizan para crear resultado de un servicio predefinido. Para poder alcanzar el éxito dentro de un proyecto se deberán de cumplir las siguientes condiciones, como son: seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto, utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir con los requisitos, establecer y mantener una comunicación y un compromiso adecuado con los interesados, cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados, equilibrar las restricciones contrapuestas relativas al alcance, cronogramas, presupuesto, calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o resultado específico. Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo de proyecto con interacción por parte de los interesados y generalmente se enmarcan en las siguientes categorías: procesos de la dirección del proyecto, que asegura que el proyecto avance de manera eficaz a lo largo del ciclo de vida, y procesos orientados al producto, que son procesos que especifican y generan el producto del proyecto. La naturaleza integradora de la dirección de proyecto requiere... La naturaleza integradora de la dirección de proyecto requiere que el grupo de proceso y monitoreo y control y el resto de grupos de proceso ejerzan acciones sobre los otros de manera recíproca. Los procesos de monitoreo y control transcurren al mismo tiempo que los procesos pertinentes a otros grupos de procesos. Por lo tanto, el grupo de procesos de monitoreo y control se considera como un grupo de procesos de fondo para los otros 4 grupos de procesos. Los procesos de la dirección de proyectos se presentan como elementos diferenciados, con interfaces bien definidas. Los grupos de procesos de la dirección de proyectos se vinculan entre sí a través de las salidas que producen. Los grupos de procesos rara vez son eventos discretos o únicos. Son actividades que tienen lugar a lo largo del proyecto. La salida de un proceso normalmente se convierte en la entrada de otro proceso o constituye un entregable
del proyecto, subproyecto o fase del proyecto. Los entregables a nivel del subproyecto o del proyecto pueden llamarse entregables incrementales. Los grupos de procesos de la dirección de proyecto identifican y describen los 5 grupos de procesos de la dirección de proyectos necesarios en todo proyecto. Estos 5 grupos cuentan con dependencias bien definidas. Normalmente se ejecutan en cada proyecto y tienen un elevado grado de interacción entre sí. Los grupos de procesos no son fases del ciclo de vida del proyecto. Y los grupos son 5, los cuales son grupos de procesos de inicio, grupos de procesos de planificación, grupos de procesos de ejecución, monitoreo y control y cierre. Sobre el grupo de procesos de inicio. El grupo de procesos de inicio son aquellos procesos realizados para definir un nuevo producto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. Integran procesos definidos, como mencionamos, para una nueva fase del proyecto ya existente. Tienen como propósito clave alinear las expectativas de los interesados, visualidad sobre el alcance y los objetivos y mostrar cómo su participación puede asegurar el logro de sus expectativas a los interesados. El límite de un proyecto se define como el momento en que se autoriza el inicio o la finalización de un proyecto o una fase de un proyecto. Estos procesos ayudan a establecer la visión del proyecto, que es lo que se necesita realizar. Los proyectos complejos en gran tamaño deberían dividirse en fases separadas. Los procesos de inicio podrían realizarse a nivel de la organización, programa portafolio y estarían en este caso fuera del nivel del control del proyecto. Dentro del grupo de proceso de planificación, se puede mencionar que son los procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, definir los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. Es decir, que permite establecer tanto el alcance total como desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. Permite también desarrollar un plan para la dirección del proyecto y que los documentos del proyecto se utilizarán para llevarlo a cabo. El grupo de proceso de ejecución. El grupo de proceso de ejecución son los procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan de la dirección del proyecto, a fin de satisfacer las especificaciones del mismo. Dependiendo de los resultados obtenidos, se puede decir si se requiere o no una utilización de la planificación y la revisión de la línea de base. Además, permite completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. Dentro del grupo de procesos de monitoreo y control, los procesos requeridos para rastrear, analizar, dirigir el proceso y el desempeño del proyecto. También permite identificar las áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. Permite medir el desempeño del proyecto y se analiza a intervalos regulares. El grupo de procesos de monitoreo y control implica controlar los cambios y recomendar acciones correctivas o preventivas para anticipar posibles problemas. Monitorear las actividades del proyecto comparándolas con el plan para la dirección del proyecto y con la línea base para la medición del desempeño del proyecto. Incluyen los factores que pueden eludir el control integrado de cambios,
o la gestión de la configuración, de modo que únicamente se implementen cambios aprobados. Y por último tenemos el grupo de procesos de cierre, que son aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de los grupos de proceso a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. En el cierre del proyecto o fase puede ocurrir lo siguiente: que se obtenga la aceptación del cliente o del patrocinador para cerrar formalmente el proyecto fase, que se requiera una revisión tras el cierre del proyecto o la finalización de una fase, que se registren los impactos de la adaptación a un proceso, que se documenten las lecciones aprendidas, que se apliquen las actualizaciones adecuadas a los activos de los procesos de la organización, que se archiven todos los documentos relevantes del proyecto, que se cierren todas las actividades de adquisición, que se realicen las evaluaciones de los miembros del equipo y se liberen los recursos del proyecto. Hablaremos sobre la información del proyecto. A lo largo del ciclo de vida del proyecto se recopila, analiza, transforma y distribuye a los miembros del equipo del proyecto y a otros interesados una cantidad significativa de datos e información en diferentes formatos. Existen pautas que contribuyen a minimizar los errores en la comunicación y ayudan al equipo de proyecto a utilizar terminología adecuada. Como tenemos información de desempeño del trabajo, datos del desempeño del trabajo e informes de desempeño del trabajo. La información de desempeño del trabajo son los datos de desempeño recopilados de varios procesos de control analizados en contexto e integrados en base a las relaciones de las áreas. Los datos de desempeño del trabajo son las observaciones y mediciones directas identificadas durante las actividades ejecutadas para llevar a cabo el trabajo del proyecto. Y los informes de desempeño del trabajo constituyen la representación física o electrónica de la información de desempeño del trabajo recogida en los documentos del proyecto. El rol de las áreas de conocimiento. Dentro del rol de las áreas de conocimiento se agrupan los 47 procesos y a su vez en 10 áreas de conocimientos diferentes. Las áreas de conocimiento proporcionan una descripción detallada de las entradas y salidas de los procesos, junto con una explicación descriptiva de las herramientas y técnicas de uso más frecuente en los procesos de la dirección de proyectos para producir cada uno de los resultados. Representa un conjunto de conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito, tanto profesional, de la dirección de proyectos o de una área especializada. Estas son las leyendas que se utilizan en los diagramas de flujo de datos. Tenemos la simbología para los diferentes procesos fuera del área de conocimiento, externos de un proceso, los procesos dentro de un área de conocimiento y los diferentes flujos de procesos relacionados entre áreas internas o entre áreas externas. Aquí tenemos las áreas de conocimiento, que son las siguientes: la gestión de integración del proyecto, la gestión de alcance del proyecto, la gestión del tiempo del proyecto, la gestión de los costos del proyecto, la gestión de la calidad del proyecto, la gestión de los recursos humanos del proyecto, la gestión de comunicación del proyecto, la gestión de los riesgos del proyecto, la gestión de las adquisiciones del proyecto y la gestión de los interesados del proyecto. Esto es todo el resumen del capítulo número 3. Muchas gracias.